Por fin ha llegado el momento de hablar del episodio más misterioso de Miraculous Ladybug. Efímera es el episodio 100 de producción y el 22 cronológicamente. En este video te cuento todo acerca de este nuevo episodio, spoilers, tweets, premisas y teorías. Así que si quieres enterarte de todo, quédate hasta el final de este video. Pero antes recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Después de mucho tiempo sin saber nada acerca de este capítulo, finalmente tenemos información. Efímera es el episodio 100 de producción y el 22 dentro de la cronología de Miraculous. Además de que ya se nos ha dicho infinidad de veces que este capítulo es uno de los mejores de la cuarta temporada. Promete ser un episodio sumamente devastador e impactante y un episodio que absolutamente ningún fan de Ladybug se puede perder. Pero seguramente te estás preguntando, ¿qué rayos significa la palabra efímera? ¿Y de qué rayos va a tratar este capítulo? Pues para iniciar con las teorías vamos a comenzar definiendo qué es la palabra efímera. Pues según Google, efímera significa que es algo pasajero, temporal y que es de poca duración. Por otra parte, el día de ayer, el actor de doblaje Jesús Barreda, quien hace la voz de Adrien y Cat Noir en España, estuvo interactuando con los fans a través de Twitter. Todo comienza con una teoría de un usuario que menciona que en este capítulo de efímera, Cat Noir renunciará a su Miraculous ya que siente que toda la aventura vivida junto a Ladybug fue algo pasajero, es decir, algo efímero tal cual se llama el episodio. Sin embargo, Jesús Barreda responde que la trama de este capítulo no va por la teoría que dijo el fan, así que con esto nos deja en claro que en este capítulo Cat Noir no renunciará a su Miraculous. También nos menciona que el episodio de efímera es un capitulazo, es un episodio tan bueno que nos va a dejar con la boca abierta. Además de esto nos menciona que nosotros los Miraculers nos estamos olvidando de un personaje sumamente importante y que será muy decisivo para el final de la cuarta temporada. Un usuario respondió que ese personaje sería Luca, pero Jesús Barrera respondió con estos emojis y claramente ese personaje no será Luca. Otro usuario dijo que aquel personaje importante era Suhan o Alex, ya que Lila y Félix sería muy obvio. Sin embargo, el actor respondió con un no. Otro usuario dijo que Natalie descubre la identidad de Cat Noir y Shadow Mod toma los Miraculous, pero Bonix arregla todo. Pero Jesús respondió con otro no. Sin embargo, como nosotros los Miraculers somos muy conspiranoicos y sacamos muchas conclusiones, otro usuario dijo que era Félix aquel personaje importante y Jesús Barrera no respondió nada, solo le dio un like. Curiosamente, este es el único like que ha dado de los tweets. ¿Acaso esto será una pista? ¿Será que Félix será el personaje importante para el episodio efímero? La verdad no sé qué pensar, pero tal vez sí puede ser Félix. Pero dime, ¿tú qué opinas? Déjalo acá abajo en los comentarios. Pero como lo vemos, efímero o efímera promete ser un gran episodio. Personalmente tengo muchas expectativas acerca de este capítulo y espero que no nos decepcione. Por la premisa del título nos está diciendo que será algo de corta duración. Algo sucederá en el episodio, algún evento que tendrá una duración muy corta. Algo sumamente curioso es que Ezra Weiss, director de doblaje de Estados Unidos, nos dijo que en esta cuarta temporada veremos todo lo que siempre hemos querido ver. Y yo creo que de manera general todos queremos ver qué pasó con Emily, queremos ver a Drinette, Marinette akumatizada, Cat Noir de villano, Emily reviviendo y Shadow Mod fusionando los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. El director dijo que veremos lo que siempre hemos querido y la verdad no sé cuál de todas ellas podría suceder, aunque lo más viable es que Shadow Mod gane los Miraculous, ya que está 100% confirmado por Mundo Globe, ya que nos dijo que por fin en esta cuarta temporada los conseguirá. Así que vamos con la primera teoría. Gabriel logra su deseo. Esta es una de las teorías que ha tomado mucha fuerza, una teoría que suena con mucho sentido. Comencemos con que Mundo Globe confirmó que en esta cuarta temporada Shadow Mod sí conseguirá los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Esto ya es un hecho porque ya está confirmado al 100. ¿Y qué pasaría si esto lo logra en el capítulo 22 de efímera? Shadow Mod logre arrebatarle los Miraculous a Ladybug y Cat Noir, obteniendo por fin ambos Miraculous. Y finalmente en este capítulo Shadow Mod fusione los Miraculous, obteniendo el poder absoluto, cumpla su deseo y cambie la realidad, trayendo a la vida una vez más a Emily. Así por fin sería feliz. Sin embargo, toda esa felicidad sería destruida por Bonix cuando arregle absolutamente todo, impidiendo que Shadow Mod obtenga los Miraculous. Y es por esto que el capítulo se llama efímera, porque la victoria de Gabriel solo fue temporal. Cumplió su mayor deseo solo por un tiempo, solo por unos minutos, ya que Bonix lo impidió. Y es por eso que el episodio se llama efímera, porque efímera significa algo de poca duración, temporal o
poco tiempo. Además, ya se ha confirmado que Bunix regresará para esta cuarta temporada. De verdad que esta teoría tiene mucho sentido y puedo estar seguro que el episodio puede tratar de esto, ya que efímera significa de poca duración y Gabriel cumplirá su deseo, pero solo será de poca duración porque Bunix lo arreglará todo. Pero bueno, esto podría pasar o tal vez no. Recuerden que esto es solo una teoría en base a lo que sabemos y a la premisa del episodio. Pero ahora dime tú, ¿crees que esta teoría pueda ser acertada? Guión filtrado. Hace un mes aproximadamente Linda Lee Rose nos reveló fragmentos de guiones de 2 episodios. Uno de ellos era del capítulo 15 y otro del 22. Así es, reveló lo que parece ser los primeros minutos del capítulo Efímera. Este guión filtrado de Efímera nos dice que todos los héroes se reúnen nuevamente para combatir a Moloch, el villano de este capítulo. Todos los héroes se han reunido para ayudar a Ladybug, sin embargo Cat Noir está ausente. El villano de este guión se llama Moloch, que tiene gusto por el dinero, además de que su Akuma se encuentra en una billetera, la cual está en una mágica caja fuerte. Pegaso usa su poder de teletransportación, sin embargo la caja fuerte es demasiado mágica que no puede entrar. Vesperia dice que sería más fácil romperla con el cataclismo de Cat Noir, pero Ladybug dice que ya le ha enviado muchos mensajes, pero él no responde. En otra escena, Adrien se encuentra vigilado por Natalie, por lo que suponemos no puede transformarse en Cat Noir. Bien, en esta primera escena parece ser que será como comenzará el capítulo para dar inicio al verdadero episodio Efímera. Y Moloch podría ser Bob Ross akumatizado, ya que a él le gusta el dinero y Bob Ross es avaro y para él el dinero es lo primordial en su vida. Y como vemos, están de regreso todos los héroes menos Cat Noir. Con esto muchos comenzaron a teorizar de que Adrien Cat Noir estaba ignorando a Ladybug porque se siente reemplazado. Recordemos que en Wishmaker Adrien dijo algo muy importante, pues él piensa que un día Ladybug ya no lo va a necesitar, que lo va a dejar a un lado ya que ella sigue repartiendo Miraculous a más portadores. Y muchos piensan que esas palabras ahora tienen peso en el episodio, pues al ver que Ladybug tiene más héroes con ella, él se siente reemplazado y es mejor no interferir. Tal vez podría ser por esto o tal vez porque Natalie lo está vigilando. Ambas teorías son muy convincentes, pero dime tú, ¿Adrien no va porque Natalie lo está vigilando o porque está enojado con Ladybug? Déjalo en los comentarios. Pues realmente lo único que podemos decir de este capítulo son las teorías, no hay más. Es un capítulo bastante misterioso que seguramente muchos ya tenemos ganas de verlo. La posibilidad de que Shadow Moth gane los Miraculous en este capítulo es muy alta, pero bueno, a nosotros solo nos queda esperar. Y la buena noticia es que esto será muy pronto, porque ya tenemos fecha de estreno para este capítulo. Capítulo 22, 100 de producción, Efímera tiene fecha de estreno para el próximo mes 27 de noviembre, a través de la cadena de televisión estadounidense Disney Channel Estados Unidos. Realmente falta muchísimo para el estreno de este capítulo, un mes y medio aproximadamente, pero al menos ya tenemos una fecha de estreno confirmada. Recuerden que todo puede estar sujeto a cambios, u otra cadena de televisión puede estrenarlo antes, pero lo dudo mucho, o la fecha anteriormente mencionada puede ser cambiada. Pero bueno, recuerda que en este canal te estaré informando sobre todo, así que si quieres saber todas las novedades de Miraculous, te invito a que te suscribas a este canal. Para mí, la teoría tiene mucho sentido, pero dime tú qué opinas de todo esto. Recuerda que si tienes alguna teoría, envíala a través de mi Instagram. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha interesado conocer más de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Por ello te invito a que le des like a este video y te suscribas a este canal para recibir más contenido como este. Recuerda que aquí subimos curiosidades, errores, noticias, teorías y mucho más de Miraculous Ladybug. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Aquí hablamos del episodio 23 Kuroneko y también de Glaciator 2. Además 40 errores absurdos y cosas que no tienen sentido junto a Nathaniel FD. Sin más que decir, yo soy Kirisection y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!